para dar continuidad al diplomado de UCI con trastornos del sodio. Ya me conocen, soy David de la Peña, residente de medicina interna. Entonces, ¿por qué eso es importante? Es importante hablar de los trastornos del sodio en la UCI, pues que sabemos que la hiponatremia, en especial, es el trastorno hidroelectrolítico por mucho más frecuente en la práctica clínica. Respecto a la hipernatremia, no contamos con datos epidemiológicos precisos, pero es mucho menos frecuente que la hiponatremia y se va a presentar especialmente en pacientes que no tengan fácil acceso al agua, como ancianos, con delirium, pacientes intubados o que tengan alguna alteración en el mecanismo de la sed con mayor frecuencia en la unidad de cuidados intensivos. En hospitalización se estima una prevalencia de estos trastornos del 30-40% y en UCI aproximadamente de un 30%. Es decir, es frecuente, casi que una tercera parte de los pacientes tendrá un trastorno asociado del sodio. Tenemos muy claro que estos trastornos se asocian con mayor estancia hospitalaria, mayor uso de recursos, mayor mortalidad y secuelas neurológicas en casos graves. En cuanto a los desenlaces, a la izquierda, en el caso de la hiponatremia y a la derecha en el caso de hipernatremia, vemos cómo la admisión hospitalaria, la admisión en la UCI y la mortalidad aumentaban conforme aumenta la gravedad del trastorno hidroelectrolítico. Y vemos cómo es mucho mayor la mortalidad relacionada con la hipernatremia grave comparado con la hiponatremia grave. Pues generalmente esto es más también por un sesgo pues, de selección, porque los pacientes con hipernatremia teóricamente son pacientes que están mucho más comprometidos y en el caso de este estudio eran pacientes mucho más dañosos y más comórbidos y enfermos. Entonces, la osmolaridad es la concentración de solutos, empecemos por definición. La osmolaridad se tiene como la definición de solutos en un peso determinado de líquido. Para términos de la fisiología corporal se expresa como milimoles por kilogramo de agua y la osmolaridad efectiva es la tonicidad que está determinada por los solutos efectivos que son los que determinan un movimiento de agua, dado que las membranas corporales son impermeables a estos. Por ende, van a generar que el agua se mueva hasta que se alcance un estado de equilibrio y el principal determinante es el sodio. Hay otros como manitol o glucosa y los solutos inefectivos son los que no condicionan un movimiento de agua porque las membranas son permeables a ellos. La urea es uno de estos que son poco inefectivos. En el cuerpo la osmolaridad oscila entre 285 a 290. Se podría medir por un osmómetro o calcular según los solutos plasmáticos. Se puede calcular por esta fórmula que vemos aquí, 2 veces el sodio más glucosa dividido 18 más el boom dividido 2.8. Pero si en esta ecuación se elimina el boom, entonces lo que vamos a mirar, acá, lo que estamos calculando es la osmolaridad efectiva del plasma. La importancia de la distinción entre osmolaridad total y efectiva es que únicamente los solutos eficaces en el plasma determinarán la presencia de hiperosmolaridad o una hipoosmolaridad clínicamente significativas. Entonces, el primer concepto a tener en cuenta es que se trata de un problema del balance hídrico más que del soluto. Es decir, trastorno de sodio, estamos hablando de un problema que es más de balance hídrico más que de soluto. Y estos trastornos hidroelectrolíticos realmente son un reflejo del desequilibrio hídrico y por eso su manejo se fundamenta en el aporte o restricción del líquido más que en el aporte o no de soluto de sodio, por ejemplo. Y esto lo podemos entender mejor a partir de la siguiente fórmula. La concentración plasmática del sodio depende de la concentración de sodio y potasio intercambiables en plasma sobre el agua corporal total. A partir de esta fórmula comprendemos que entonces que la concentración de sodio es inversamente proporcional al agua corporal total, es decir, a mayor agua corporal total, menor concentración de sodio. Entonces, un estado en el que exista exceso de agua corporal total, pues lo que tendremos es una disminución en la concentración de sodio y viceversa. A su vez, el potasio también influencia en estos niveles de manera que cuando se encuentran bajos se relaciona con concentraciones más bajas de sodio y viceversa. Esta gráfica es ilustrativa porque, como bien sabemos, la mayor parte del cuerpo se compone de agua y esta proporción varía de acuerdo con la edad y el sexo, siendo un poco menor en las mujeres, pero un poco mayor por un mayor componente graso y menos músculo.
En las mujeres aproximadamente un 55% y en los hombres aproximadamente un 60% del peso corporal es agua. A medida que envejecemos perdemos músculo y ganamos grasa, disminuyendo entonces la proporción. 2/3 del agua corporal total, ahí como vemos en la figura del 60% es agua, entonces 2/3 de esta agua corporal total se encuentra en el líquido intracelular y 1/3 en el líquido extracelular. Y de este 1/3, el 80% será fluido intersticial y el 20% será componente del plasma. ¿Y de qué depende esta distribución del agua en el organismo? De las fuerzas osmóticas. El principal determinante de la osmolaridad y la tonicidad es el protagonista del que vamos a hablar el día de hoy, que es el sodio. Entonces, la osmolaridad es también la cantidad de, digamos, como la cantidad de todos de los solutos en un peso dado de agua, independientemente de si estos pueden o no moverse a través de las membranas, como lo mencionamos previamente. Ahora bien, la regulación plasmática de sodio es compleja y depende de múltiples procesos. Nos enfocaremos en aquellos que nos sean útiles en la práctica clínica para entender la fisiopatología. Por un lado tenemos entonces la regulación osmótica. La protagonista será la osmolaridad plasmática, que a través de osmoreceptores estimulará la sed y excreción o supresión de liberación de hormona antidiurética. Estos mecanismos repercutirán en la ingesta y excreción de agua, como veremos más adelante. Por otro lado, la regulación de volumen dependerá del estímulo de los receptores a través del volumen circulante efectivo y se van a activar varios mecanismos: el sistema renina-angiotensina aldosterona, sistema nervioso simpático, liberación de péptidos natriuréticos y la hormona antidiurética. Y esto podemos correlacionarlo con la fórmula para que sea más fácil de entender. Si la concentración de sodio intercambiable aumenta o disminuye, debe de aumentar o disminuir el agua corporal total para mantener el sodio plasmático. Si se modifica el agua corporal total, debo buscar la manera de regular el sodio intercambiable para mantener la concentración plasmática. Entonces vamos a hablar de unas puntualidades de estos mecanismos, empezando por la hormorregulación. Sus principales efectores serán el estímulo de la sed y el estímulo de la hormona antidiurética. Entonces, el umbral para el estímulo de la sed está alrededor de 225-290 miliomoles. Esta variación estimula los hormoreceptores en el centro regulador de la sed, que se encuentra en el hipotálamo, y estimula el consumo de agua. Este estímulo se mantendrá siempre que la osmolaridad se encuentre en este umbral. Por su parte, la hormona antidiurética tiene un umbral más bajo, como vemos en la gráfica. Desde niveles muy bajitos, la gráfica azul ya empieza a subirse. Como la línea azul ya empieza a subirse. Entonces, desde una osmolaridad cercana a 280 se comienza a liberar, y esta liberación será de forma lineal conforme aumenta la osmolaridad. Su hormoreceptor se encuentra, pues en cuanto a la hormona antidiurética, el hormoreceptor se encuentra en la hipófisis posterior y el órgano blanco es el riñón, específicamente el receptor V2, que se encuentra en los túbulos colectores. Esto induce la translocación de los canales de acuaporina 2 desde el citoplasma hasta la membrana luminal, y de esta manera aumentan la permeabilidad del agua hacia la célula. Es el principal determinante, pues, o la hormona antidiurética es la principal determinante de la dilución de la orina y, por tanto, de los valores del sodio urinario, osmolaridad urinaria y densidad urinaria. Y miren en la gráfica de la derecha cómo, a medida que aumenta la hormona antidiurética, va disminuyendo el volumen urinario y va aumentando la concentración de orina. Este mecanismo es tal vez el más importante a lo largo de la revisión de hoy. Pasando a la regulación del volumen, tenemos entonces que creo que esos son los mecanismos que conocemos mejor porque nos relacionamos diariamente con ellos. La disminución en el volumen arterial efectivo y en la concentración de sodio estimularán los vasoreceptores y la mácula densa, y esto llevará a liberación de renina, que activará esta vía que terminará por generar vasoconstricción, secreción de hormona antidiurética y liberación de aldosterona, que llevará a una reabsorción de agua y sodio y excreción de potasio e hidrolizados. El estímulo de los vasoreceptores por el volumen arterial efectivo también activará el sistema nervioso simpático, y el aumento de las presiones de llenado en las cámaras cardíacas va a estimular la secreción de péptidos natriuréticos, que llevarán a natriuresis e inhibirán el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina aldosterona.
Entonces, hablando pues ya, es importante entender, pues ya bien entendido los mecanismos fisiológicos, cuáles son los inconvenientes en el manejo del paciente con la dismetremia. Primero, las complicaciones relacionadas con la corrección. Sabemos que en pacientes con instauración muy rápida de la hipernatremia o una corrección muy rápida de la hiponatremia crónica, corremos el riesgo de tener una desmilinización osmótica y por el contrario, una instauración aguda de hiponatremia o una corrección rápida de la hipernatremia crónica podría llevarnos a edema cerebral y posterior a herniación uncal. De ahí se deriva entonces el segundo problema y es cómo identificar si el paciente tiene un trastorno agudo o crónico para hacer un tratamiento correcto y evitar estas complicaciones. Y por último, por todo lo que le comenté en la primera parte de la charla, es fundamental tener un adecuado acercamiento a la volemia del paciente para reconocer las posibles causas del trastorno electrolítico y cómo corregirlas. Entonces, empecemos con la hiponatremia, que se define como niveles menores de 135 y es leve hasta 130, moderada entre 130 y 120 y grave con valores menores a 120. La urgencia de tratamiento de la hiponatremia dependerá de los síntomas y de la cronicidad del trastorno. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Los síntomas varían de acuerdo a si el trastorno es agudo o crónico. Sin embargo, puede llegar a ser muy específico y sobreponerse entre ellos. En la hiponatremia aguda moderada, los síntomas suelen ser leves, puede cruzar con náusea, vómito, fatiga, malestar, mientras que en la grave comienzan a aparecer síntomas que indican hipertensión intracraniana, como son la cefalea, el vómito, el estado mental alterado, las convulsiones, la alteración de la conciencia, finalmente la falla respiratoria por herniación broncal. Estos son los síntomas a los cuales la literatura se refiere como graves. Los síntomas de la hiponatremia crónica sí que son inespecíficos, son náusea, fatiga, alteraciones en la marcha, en la memoria y mareo. Sin embargo, un paciente con hiponatremia crónica y síntomas crónicos puede desarrollar síntomas graves y esto se relaciona con que estos síntomas aparecen con la pérdida de los últimos 4 a 6 mil equivalentes en los cuales ya no se puede mantener no se puede mantener como los mecanismos cerebrales adaptativos que ya venimos desarrollando en respuesta al proceso crónico. Es importante establecer si el paciente cursa con un trastorno agudo crónico para definir la terapia. ¿Y esto por qué es fundamental? Por los mecanismos cerebrales adaptativos. Entonces vamos a repasar estos mecanismos que son fundamentales para entender cómo funciona, cómo hacemos la corrección y por qué es que hacemos la corrección de estos pacientes de la manera en cómo lo hacemos actualmente. Muy bien. Entonces, una vez disminuye la concentración plasmática de sodio, invariablemente habrá algo de edema cerebral inicial y esto se dará por un gradiente de movimiento de agua desde el líquido extracelular hacia el líquido cefalorraquídeo. Esto se desarrolla en los primeros minutos a horas del cambio en la concentración del sodio. Y si esto se perpetúa, las células cerebrales, especialmente los astocitos, que son más sensibles a los cambios de la osmolaridad, con el fin de disminuir su osmolaridad para hacerla similar o semejante a la de plasma, van a comenzar a perder solutos como glutamina, taurina, glutamato, mioinositol, en una cantidad que no afecta la síntesis proteica neuronal. Esto permitirá que la célula tenga menor volumen porque estos hormonas arrastrarán agua y esto sucederá más o menos en las 24 a 48 horas. A las 48 horas el astrocito ya habrá perdido estos solutos e inicia la etapa final de la adaptación, que es la disminución en la producción de solutos. Entonces, ¿qué sucede cuando corregimos rápidamente? Si realizamos la corrección en la segunda etapa adaptativa, es decir, cuando apenas se está comenzando a perder estos solutos, no va a haber mayor problema porque la célula simplemente dejará de perderlos y se adaptará rápidamente a la restauración de la osmolaridad. Sin embargo, si yo realizo una corrección rápida después de 48 horas, cuando la célula ya perdió todos sus solutos y está en la etapa final de adaptación, surge un problema porque la recaptación de estos solutos no es tan rápida como la pérdida de los mismos. Entonces, si usted corrige rápido una hiponatremia, la célula nerviosa no le dará tiempo de
producir esos solutos, de recaptarlos para equiparar la osmolaridad celular con la del plasma. De manera que si la osmolaridad en sangre comienza a aumentar y la célula no puede captar estos solutos perdidos, se creará un gradiente que arrastrará agua fuera de la célula del sistema nervioso central y es donde se presenta el síndrome de desmielización osmótica. Entonces hablemos un poquito de esto. ¿Qué sabemos sobre el síndrome de desmielización osmótica? Pues bien sabemos que es una complicación rara, pero que puede llegar a ser devastadora y clásicamente se ha relacionado con la hiponatremia crónica, que se corrige rápido por lo que acabamos de revisar en los mecanismos adaptativos. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo claros que aumentan el riesgo de desmielización osmótica y estos son pacientes que tienen los sodios muy bajos, casi todos, si no es todos los casos que se reportan de este síndrome tienen sodios por debajo de 120. Los casos por encima de 120 son excepcionales y debería uno sospechar otra causa de la alteración del paciente, de la alteración clínica. Pues. Otros factores como la hipocalemia, el alcoholismo, la malnutrición y la enfermedad hepática avanzada también aumentan este riesgo. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo es el comportamiento clínico del síndrome de desmielización osmótica? Entonces esta gráfica ilustra muy bien cómo es el curso clínico de acuerdo a los valores de sodio. Entonces tenemos un paciente en el día 0 con un sodio muy bajo, cercano a 105, en quien se corrigen 12 mil equivalentes en las primeras 24 horas y 23 mil equivalentes en las primeras 48 horas. Los síntomas van a empezar entre 2 a 6 días después de la reposición rápida de sodio y pueden ser tan útiles como alteraciones en el comportamiento, desorientación, somnolencia, que podrían explicarse por otra causa, como por ejemplo delirio. Pero también puede ser letargia, convulsiones, paraparesia, cuadriparesia. Los pacientes con síntomas graves pueden desarrollar un síndrome también de enclaustramiento. Pueden ser comunes también los signos piramidales como hiperreflexia o Babinski o incremento del tono muscular. Una vez se identifican estos síntomas y existe el factor de riesgo, se debe reducir rápidamente la concentración de sodio hasta el valor que representa una corrección apropiada en 24 a 48 horas a partir de la medición inicial. Es decir, en este caso, la corrección en 48 horas debió haber sido aproximadamente de 16.000 equivalentes, es decir, 122 más o menos. Hasta ahí se debió de haber, digamos, como corregido. Y luego, entonces, hasta ahí se debió haber corregido. Como no sé cómo se corrigió más, hasta 130 y pico, lo ideal es que se vaya hasta 120 aproximadamente, como lo vemos ahí en la gráfica. Cuando uno hace, pues cuando uno lo corrige de manera, cuando es una sobrecorrección de una hiponatremia, lo ideal es bajarla al nivel seguro basado en el sodio inicial que tenía el paciente. Esto es importante. Y ya luego de ahí, si ya disminuye, ya luego de ahí, si ya comenzar a corregirlo lentamente, como les recomendaba. Entonces, el diagnóstico de síndrome de desmielización osmótica es complejo. En este caso es muy importante tener en cuenta el antecedente. Es difícil porque el espectro clínico, como vimos, es muy amplio y algunos casos van a resolver antes de que se generen cambios en la imagen. Y esto es un problema grande, de modo que no podemos diagnosticarlo. Entonces, el diagnóstico se hace es por resonancia. Si los síntomas son muy graves, se pueden ver tempranamente en imagen, pero generalmente tardan hasta 2 a 4 semanas en aparecer. Y es por esto que muchos pacientes pueden quedar sin diagnóstico. Si yo tengo la sospecha clínica con una resonancia inicial normal y los síntomas persisten, yo debería hacer la resonancia nuevamente en 2 a 4 semanas posteriormente. La TAC no está recomendada, la verdad, por un muy bajo rendimiento. Entonces, alrededor de este síndrome han surgido varios interrogantes en las últimas décadas. Una de ellas ha sido, pues, si estos pacientes realmente sí tienen o no ese riesgo, si de verdad sí deberíamos preocuparnos, pues se ha visto que en muchos estudios su incidencia es muy baja. Y solo por ilustrar algunos, les traigo datos grandes de algunos de ellos realizados en años distintos. El primero, que es algo antiguo, el 94, pues se tomaron 56 pacientes con sodios muy bajos y correcciones de hasta 40.000 equivalentes en 24 horas y encontraron que en un 25% quedaron con secuelas neurológicas, pero solo en un 5.4% se hizo diagnóstico de síndrome de desmielización osmótica. El segundo, del 2009, con 225 pacientes y condiciones muy similares de sodio y correcciones, encontraron una incidencia del 11%. Y este último, del 2014,
reclutó pacientes entre el 97 y el 2014 y se observó una incidencia creciente que alcanzó el 1% en los últimos años, que probablemente fue explicada por el mayor uso de la resonancia. Entonces, el principal problema, considero que con los estudios es sobre el síndrome de desmielinización osmótica, sobre el síndrome de desmielinización osmótica, es que el diagnóstico no se hace de manera apropiada. Posiblemente puede dar una falsa impresión de que es muy poco frecuente. Por ejemplo, en el primer estudio no sabemos si alguna proporción de ese 25% de pacientes con secuelas neurológicas tuvo síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, vemos que la incidencia varía mucho de acuerdo a cada estudio, que la principal limitación de estos es que el diagnóstico de síndrome de desmielinización osmótica es bastante difícil. Entonces, ya teniendo claro de qué se trata el síndrome de desmielinización osmótica, ¿cómo sabemos cuándo el trastorno es agudo y cuándo debemos corregir de forma segura? Inicialmente se creía que la gravedad de los síntomas podían correlacionarse con un trastorno agudo. Sin embargo, como expliqué previamente, inclusive los trastornos crónicos, cuando caen esos últimos 4 o 6 mil equivalentes que descompensan al paciente, podrían presentar la progresión a edema cerebral y los consecuentes síntomas de la hipertensión endocraniana. Pero también podemos tener un paciente con un trastorno agudo que tiene síntomas leves e igual tendría indicado una corrección rápida del sodio. De modo que la gravedad de los síntomas per se no debería ser un criterio para establecer la cronicidad del cuadro clínico. Disponer de registros paraclínicos en las últimas 48 horas, es decir, tener sodio en las últimas 48 horas, ya que el paciente había estado en otro hospital, etc. Esta es la única manera fiable de reconocer si el trastorno es agudo. De no ser posible, se asumirá que es crónica, a menos de que presente síntomas graves, los síntomas graves fue mencionados. ¿Cuánto debemos corregir? Ya sabemos que inicialmente serán 6.000 equivalentes, pero si hay un alto riesgo de síndrome de desmielinización osmótica, máximo 8.000 equivalentes en 24 horas o 16 en 48 horas. Si no hay alto riesgo, pues podemos ser flexibles entre 10 a 12.000 equivalentes en 24 y 18.000 equivalentes en 48 horas. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la hiponatremia? Prevenir entonces la lesión cerebral producida por el edema, mejorar los síntomas, prevenir que el sodio continúe disminuyendo y evitar la corrección rápida. Miren que en los objetivos no se establece una meta en particular de sodio, únicamente se recomienda un máximo de corrección. Ya teniendo claro todos estos conceptos, pasemos al tratamiento agudo. En caso de que el paciente tenga alguno de los síntomas graves ya descritos, debemos dar manejo urgente con salino hipertónico. Se puede usar un bolo de 150 cc o de 1 a 2 cc por kilo para un máximo de 150 cc. Este bolo se debe pasar de 20 minutos, se debe pasar en 20 minutos y se puede pasar por catéter periférico. Se debe realizar una medición de sodio de control en 20 minutos y repetir el bolo si es necesario para aumentar hasta 6.000 equivalentes. ¿Qué pasa si los síntomas no mejoran después de aumentar los 6.000 equivalentes? ¿Debería continuar con la corrección? La respuesta es no. Se debe buscar causas alternativas, dado que es probable que los síntomas, en caso de que fueran por la hiponatremia, se explicarían por estos últimos 4 a 6.000 equivalentes que si ya se repusieron, deben buscar otras causas. En caso de que el paciente no tenga síntomas graves, pero tenga una hiponatremia aguda documentada, yo podría corregir con salino hipertónico de la misma forma como se hacen los síntomas graves. Y aquí un tip, y es cómo creamos la solución al 3%, en algunos hospitales no la tienen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo formamos la solución al 3% cuando no la tenemos disponible ya, digamos, como medicamento que a veces no lo tienen algunos hospitales? Entonces, lo que hacemos es que tomamos 9 ampollas de natrol en 410 mililitros de solución salina al 0.9%. O también 13 ampollas de natrol en 370 mililitros de agua destilada. Estas son la forma en que ustedes pueden
como hacerlo al 3% y revísenlo bien igual para que puedan usarlo en caso de que sea un paciente que tenga síntomas graves y no tenga disponibilidad de solución salina al 3%. Respecto a la pregunta si se puede dar en infusión, sí, se ha visto que es igual de efectivo, pero se asocia con sobrecorrección o con correcciones más rápidas y en consecuencia más riesgo de síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, ¿cómo es mejor, en bolo o en infusión? Y esta misma pregunta se le hicieron unos coreanos que publicaron este estudio en el 2021, en el cual aleatorizaron 178 pacientes a recibir manejo con bolos y con infusión. Y lo que encontraron es que ambos esquemas son iguales de eficaces y seguros, sin diferencias en la sobrecorrección. Sin embargo, con los bolos sí se alcanzó un sodio meta en la primera hora más rápido y menor necesidad de reducción terapéutica del sodio en caso de sobrecorrección. De preferir entonces la infusión, ¿cómo podemos realizarla? Entonces tenemos la fórmula de Adroguemadias, que sigue siendo válida. Recordemos que consiste en calcular el delta o el cambio de sodio que esperamos encontrar luego de administrar un litro de una solución con determinada concentración de sodio, teniendo en cuenta el agua corporal total en kilos. A partir de este delta o de esta variación y con ayuda de una regla de 3 podemos calcular la cantidad de líquido por hora que debemos de recibir, que debe recibir el paciente para no sobrepasar los límites de corrección. Esta fórmula ha tenido sus críticas porque no tiene en cuenta otros líquidos que se están aplicando ni tampoco las pérdidas concurrentes, pero es una fórmula válida que se puede seguir usando. Ahora bien, mientras estoy resolviendo la urgencia, podemos continuar con el abordaje diagnóstico. Los paraclínicos iniciales que tendré que disponer son los necesarios para calcular la osmolaridad plasmática y la de osmolaridad urinaria. Entonces, a partir de la osmolaridad plasmática, vamos a clasificar la hiponatremia entre la isotónica, una osmolaridad entre 275 y 295, también llamada pseudohiponatremia, porque se trata de un artefacto de laboratorio en el cual haya un aumento en la fase sólida en la muestra de sangre y esto genera una falsa lectura de sodio bajo, pero esto no sucede con todas las formas de medición. Por ejemplo, si lo procesamos con una máquina de gases arteriales, obtendríamos un valor normal. Esto sucede cuando hay paraproteinemias e hiperlipidemias. Y a la hipertónica, que es una osmolaridad más de 295, entonces encontraremos otros osmoles efectivos que sí pueden aumentar la osmolaridad y la tonicidad, de modo que se desplaza el agua al espacio vascular y produce una dilución del sodio y produce pues como una dilución del sodio. Como es el caso de la hiperglicemia, para esta tenemos una fórmula de corrección, pero para las demás no. Sin embargo, una vez se depuran estos osmoles, el sodio debería retornar a la normalidad. Finalmente, si tenemos una hiponatremia hipotónica con osmolaridad menor de 275, y esta es la que se conoce como hiponatremia verdadera, vamos a continuar entonces el enfoque con la osmolaridad urinaria. Si tengo una orina muy diluida, vamos a pensar entonces en exceso de agua o en escasez de soluto. ¿Exceso de agua cuándo? En caso de polidipsia primaria o potomanía, que se refiere al deseo impulsivo de tomar líquido, especialmente si es por cerveza, se relaciona con hiponatremia. Y las dietas, en cuanto a la escasez de soluto, las dietas de tostadas y té o ayunos en la cual habrá poco aporte de solutos, y si no tengo suficientes solutos que se filtren en la orina, no voy a tener la capacidad de excretar toda el agua que estoy consumiendo y voy a comenzar a acumular agua libre y esto se genera entonces la hiponatremia. En caso de tener una orina normal a concentrada, continuaremos con el abordaje de acuerdo a la bulimia del paciente y el sodio urinario. Y la osmolaridad urinaria se puede ordenar directamente en el laboratorio o la puedo calcular a partir de la densidad con la fórmula de densidad urinaria menos 1000 por 35, siempre y cuando no tengamos glucosuria. Y es importante pues tenerlo en cuenta también. Entonces, en la hipovolemia con sodio urinario bajo, vamos a encontrar las pérdidas extrarrenales tales como diarrea, vómito, las quemaduras o las hemorragias. Si el sodio está alto, pensaremos más en enfermedades que implican mayor excreción renal de sodio, como el cerebro o riñón perdedor de sal o uso de diuréticos. Hablando pues del sodio urinario. En el caso de la euvolemia con sodio urinario bajo, se relacionará con baja ingesta de solutos o ingesta excesiva de agua, o en el caso del sodio alto, pensaríamos en la teoría más común, que es
la hiponatremia euvolémica y es el CADH, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que consiste en una liberación sostenida e inapropiada de la hormona antidiurética, produciendo una disminución en la excreción de agua libre, que se reabsorbe más agua, y en consecuencia una orina muy concentrada. También puede suceder en el caso de hipotiroidismo grave o en la deficiencia de cortisol y también en el caso de diurético tiacídico. Finalmente, en la hipervolémica con sodio bajo, en el caso de falla cardíaca, síndrome nefrótico y cirrosis, si el sodio urinario es alto, pensaríamos en enfermedad renal crónica, en las entidades anteriores, en el contexto de uso de diuréticos. La utilidad del sodio urinario, entonces, en el paciente con hipovolemia es porque ahí se activan los mecanismos de regulación de volumen, como el sistema renal de aldosterona, en los cuales el resultado será reabsorción de sodio y agua, y esto más en diarreas secretoras. Cuando el paciente tiene euvolemia, como la cosa principal es el CADH, vamos a encontrar un sodio urinario alto por la pérdida de la capacidad de concentrar la orina. Y en la hipervolemia variable, por un lado tenemos la activación del sistema renal de aldosterona y por otro también tenemos aumento en los péptidos natriuréticos. Y aquí ya hace otro problema, y es cómo voy a aproximar entonces correctamente la volemia del paciente, porque yo les dije que ahí les clasifiqué como hipovolémica, euvolémica, hipervolémica. Entonces, la primera herramienta que disponemos es la historia clínica y el examen físico. ¿Cuál es el inconveniente con el examen físico? Y es que puede ser infalible, puede ser, digamos que no es infalible, se nos pueden pasar hallazgos relevantes. Y esto está estudiado especialmente en cardiología, donde se ha visto que no solo se ha perdido un poco la habilidad del examen físico, sino que también los pacientes tienen presentaciones clínicas muy variables. Por ejemplo, este artículo de JAMA es muy interesante y propone agregar un quinto pilar del examen físico, siendo el quinto la insonación o la ecografía de la cabecera del paciente, que hace referencia pues a lo que hoy se conoce como POCUS. Entonces, que se ha estudiado en el escenario de la hiponatremia. Ese estudio de los 80 tomó 60 pacientes que no tuvieron que no tuvieran edemas y que no tuvieran al menos una hiponatremia moderada. Lo que hicieron fue clasificar al paciente en normovolémico o hipovolémico por examen físico, y esto lo compararon con la respuesta al manejo con salino normal. Pues teniendo en cuenta que la mayor parte de los hipovolémicos tendrá CADH, se esperaría que empeoren con el salino normal, y en el caso de la hipovolemia que mejoren. Lo que encontraron es que solo se clasificaron correctamente cerca del 50% de los pacientes. Por esto que deberíamos de buscar otras herramientas que nos ayuden a ser más acertados con la volemia. Y algunos paraclínicos pueden ser de ayuda, por ejemplo, los cambios de la creatinina. Esto se ha estudiado para diferenciar euvolemia de hipovolemia. Pues en la hipovolemia esperaríamos encontrar un aumento, un cambio, un delta de la creatinina relacionado con la hipoperfusión, mientras que en la euvolemia no. En cuanto al sodio urinario, se encuentra en varios algoritmos. Se espera que en la hipervolemia esté bajo, mientras que en la euvolemia sea normal, pero ya vimos que de acuerdo al escenario los valores podrían variar. Los péptidos que se saben bien cómo usarlos, y finalmente se ha también propuesto el uso del antígeno CA125, pues esta es una glicoproteína que se sintetiza en el mesotelio y otras estructuras, y vemos cómo se relaciona con varias condiciones que pueden presentar, en el contexto de sobrecarga, como ascitis, cirrosis, falla cardíaca, entre otros. Entonces, lo que se ha encontrado es que el CA125 es solo en el contexto de falla cardíaca, en el cual se encuentra aumentado especialmente en casos de congestión subclínica y predominantemente afectación del ventrículo derecho. Entonces, son paragénicos que nos pueden ayudar, pero pues también no son suficientes como tal. Y aquí es donde comienza entonces a hablar de POCUS, y en los últimos años esta modalidad de imagen ha cobrado mucha fuerza, especialmente en el escenario urgente, donde podemos definir muchas conductas a partir de un rastreo ecográfico de la cabecera del paciente. Esta no es la excepción, puede ser de gran utilidad en la valoración de la volemia, permitiendo una mejor aproximación y un buen complemento al resto de las herramientas, además de ser cada vez más disponible. La desventaja, pues, es que requiere un entrenamiento y que de momento en el escenario de la hiponatremia no tiene todavía mucha evidencia.
La mayoría de información que se ha encontrado proviene de reportes y series de casos. Hay algunos estudios observacionales, pero la evidencia en este tema es creciente. De estos dos, recogí como la mayor evidencia como para mostrárselas aquí. El primero fue este estudio observacional realizado en un centro de alta complejidad en Turquía. Reclutaron en total 110 pacientes mayores de 18 años con hiponatremia moderada grave hipotónica. Y se realizó un rastreo ecográfico por un profesional que tuviese al menos 4 años de experiencia con ecografía y que contara con un certificado para ejecución de la misma. Lo que pretendían evaluar era el rendimiento del índice de colapsabilidad de la vena cava inferior en la evaluación de la volemia comparado con el examen físico. En los hallazgos del examen físico solo quiero destacar dos cosas y la primera es que tiene que ver con la evaluación de los edemas periféricos. Miren cómo en los pacientes con hipovolemia aproximadamente un 8% tenían edemas y de los euvolémicos hasta un 30%, mientras que los hipervolémicos el edema estaba presente en todos. Y en cuanto a la apariencia, teniendo en cuenta los signos de deshidratación, casi un 20% de los euvolémicos tenían signos de deshidratación y se clasificaron por ende como deshidratados. Los autores clasificaron a los pacientes en 3 grupos de acuerdo al índice de colapsabilidad de la vena cava. Un índice mayor de 50% indica hipovolemia, entre 50 y 30% de bulimia y menor del 30% hipervolemia. Y lo encontraron para el caso de hipervolemia una sensibilidad del 100% con una especificidad baja de 25% y un valor predictivo negativo del 100%. Para la hipervolemia, una sensibilidad del 94 con una especificidad del 85 con un valor predictivo negativo del 99%. Entonces podemos concluir que es una herramienta sensible altamente y útil para descartar en cualquiera de los dos casos, pero aún falta evidencia, como les mencioné, respecto a la, digamos, al respecto, pues todavía falta como evidencia. Y la desventaja es que requiere entrenamiento, pues principalmente, y permanente. ¿Qué otras aproximaciones ecográficas se han utilizado en los reportes y series de casos mencionados? Pues la valoración cardíaca, pulmonar y el VEXU, que es el protocolo para la valoración de la congestión central. Y aquí, a partir de estas valoraciones, se ha propuesto este abordaje en algunos textos que consiste en definir ciertos hallazgos que indiquen hipovolemia, hipervolemia o un estado de vasodilatación en la cual se encontrará una restitución de flujo, como por ejemplo la cirrosis, la falla cardíaca o la sepsis. Y aquí la imagen pues tienen en los diferentes sistemas, como basado en esta estrategia, uno puede decir si mi paciente tiene hipovolemia, por ejemplo en pulmón, no tiene congestión, la hipervolemia tendrá línea B, si está vasodilatado, pues entonces probablemente líneas A, con algunas veces podrían haber líneas B, las expresiones de llenado pues elevadas podrían estar, etcétera. Entonces, a partir de estos hallazgos podemos clasificar el paciente en uno de estos fenotipos, no congestivo, congestivo o redistributivo. En el no congestivo tendremos una valoración pulmonar normal, en la cual observamos las líneas A y ausencia de línea B. Y en el no congestivo, entonces lo que vamos a tener es en la valoración pulmonar, vamos a ver las líneas A y no van a ver líneas B. Además, que tendrá un VEXU de 0 y tampoco pues vamos a ver derrame pleural. Luego pasaremos a la evaluación cardíaca, donde podríamos encontrar un ventrículo izquierdo hiperdinámico con disminución del volumen sistólico y obliteración sistólica indicaría hipovolemia. Pero si tenemos un corazón funcional normal, pues eso indicaría más a favor de euvolemia. Esto en términos generales y prácticos, pero por ejemplo en manos expertas también se podría hacer gasto cardíaco. Entonces el fenotipo congestivo se caracteriza por la presencia ahí sí de líneas B que indican líquido en el espacio intersticial pulmonar. Puede o no haber derrame pleural, tendrá congestión central, por tanto el VEXUS está entre 1 y 3. Y en la valoración cardíaca el volumen sistólico será variable dependiendo si la causa es falla cardíaca o no. El ventrículo derecho estará dilatado y se puede observar un aplanamiento del septo y todo esto indicando hipervolemia. Finalmente, el redistributivo, en este caso el pulmón generalmente es normal, a menos de que haya aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, en cuyo caso podemos ver línea B,
hay ausencia de congestión central, por tanto el versus es de 0, y en la valoración cardíaca encontraremos un ventrículo izquierdo hiperdinámico y con aumento del volumen sistólico. Entonces este algoritmo es el que se propone en algunos artículos de revisión que pudiera representar un abordaje interesante en el escenario de urgencias. Ya estimada la volemia, podemos entonces continuar con el abordaje preguntándonos si el paciente tiene signos de hipovolemia. Si la respuesta es sí, procedemos entonces a hidratar con cristaloides a una dosis de 20 cc por kilogramos hora con mediciones seriadas de sodio de cada 4 a 6 horas para evitar sobrecorrecciones. De lo contrario, si se sospecha una causa específica, se inicia tratamiento de la misma con mediciones inicialmente frecuentes. Si no se sospecha aún una etiología específica, continuaremos con la búsqueda y suspenderemos los posibles precipitantes. Mientras nos acercamos a causa de la hiponatremia, los paraquínicos pueden tardar, por lo que podemos tener en cuenta estas consideraciones. En el paciente con euvolemia, el manejo inicial se da con restricción hídrica, pues la mayoría de los casos se explicará por CADH, y la reposición con salina normal puede empeorar la hiponatremia. Sabemos que si el paciente tiene síntomas graves, se manejará con salina hipertónico, como se explicó ya anteriormente. En el caso de la hipervolemia, generalmente van a requerir restricción hídrica cuando tienen hipervolemia y ajuste del diurético según sea el caso. También se ha descrito el uso de baptanes, pero estos contribuyen al aumento de 6 a 8 mil equivalentes en un término de 4 a 5 días, por tanto no se utilizan en el contexto agudo. Precaución una vez aumente la diuresis, esto puede ocurrir especialmente en la hipovolémica, pues una vez comienzo a reemplazar la volemia se puede suprimir la liberación de hormonas antidiuréticas y aumentar la diuresis, lo cual puede llevar a correcciones más rápidas del sodio. De la misma manera, precaución con la hipocalemia y su reposición, como el sodio y el potasio son intercambiables por la bomba sodio-potasio ATPasa, que recordemos entra 2 potasios al acero y saca 3 sodios en contra de gradiente. Si comienzo la represión del potasio, puede aumentar la tasa entonces de corrección del sodio. Finalmente, unas consideraciones en cuanto a la hiponatremia crónica, que no debemos ignorarla. Esta se asocia también con alteraciones cognitivas, alteraciones en la marcha, caída, fracturas, osteoporosis e inclusive mortalidad. Tener presente que la hiponatremia leve no tiene por qué generar síntomas. No se trata y esto es importante, no se trata con hipertónica. La hiponatremia en general, la leve, no se trata con hipertónica, sino que lo que debe es vigilar que no descienda y buscar la causa. La moderada sí podría generar síntomas generalmente leves y la aproximación es igual que la de la hiponatremia leve. Y en la hiponatremia grave podemos iniciar salino hipertónico con la fórmula que ya les mencioné de Adlogema 10. En la hipernatremia, entonces, nos valdremos de muchos elementos de la hiponatremia. Ya esta será más rápida, entonces ya la pasaremos más rápido porque ya evaluamos muchas de los conceptos previos. La hipernatremia se define como un sodio mayor a 145 hasta 150 leve, de 150 a 160 moderado y mayor a 160 grave. Nuevamente, la urgencia del tratamiento dependerá de la gravedad de los síntomas y la cronicidad del trastorno. En la aguda podemos encontrar fatiga, debilidad, convulsiones, sangrado intracraneal, pues la reducción del volumen cerebral puede llevar a un daño del sistema venoso y finalmente coma. La crónica tiene síntomas sumamente inespecíficos como la fatiga, debilidad, anorexia, náuseas o vómito. La importancia de definir si es agudo o crónico nuevamente se relaciona con los mecanismos cerebrales adaptativos y en este caso sucede lo contrario. El aumento en la concentración de sodio en el plasma lleva a una disminución del volumen cerebral que producirá porque produce un paso de agua del líquido cefalorraquídeo al intersticio para compensar esto en los primeros minutos a horas. Ya luego los astrocitos comenzarán a captar sales de potasio y los mismos solutos ya que les mencioné previamente entre las primeras 24 a 48 horas y finalmente se aumentará la producción de solutos después de las 48 horas. Sin embargo, aquí hay una particularidad en este caso y es que no es frecuente que se desarrolle edema cerebral con la corrección rápida, pues una vez comienza a disminuir el sodio plasmático, las células
la célula ya puede perder un poco más fácilmente los solutos captados y de esa manera adaptarse un poco más rápidamente al cambio en la osmolaridad plasmática. Entonces, en el abordaje se tendrá en cuenta la volemia únicamente, que la evaluamos igual que en la hiponatremia. Y la hipernatremia hipovolémica generalmente es por pérdidas como diarrea, vómitos, fístulas, quemaduras, diuréticos. En la euvolémica, la diabetes insípida, la fiebre y las pérdidas insensibles, medicamentos como el litio, la anfotericina, la fenitoína o aminoglucósidos. Y los tumores del sistema nervioso central pueden alterar el mecanismo de la sed. En los casos de diarrea, es que esta debe ser osmótica, conteniendo una concentración de sodio y potasio menores pues que la que hay en el plasma, de manera que comienza a aumentar el sodio plasmático. Finalmente, la hipervolémica generalmente es iatrogénica por administración de soluciones hipertónicas o nutrición parenteral o bicarbonato de sodio. Pero también hay causas como el hiperaldosteronismo o el síndrome de Cushing. En el caso de hipernatremia, la causa suele ser más evidente que en la hiponatremia. Para el tratamiento la evidencia no es tan sólida como en la hiponatremia, hay pocos estudios. Lo que se ha visto es que hay mayor riesgo de síndrome de desmielinización osmótica con una instalación aguda de la hipernatremia que de edema cerebral con la corrección rápida. Como les expliqué previamente, esto se ha visto sobre todo en niños. Es por esto que generalmente se hará es por esto que generalmente lo que se hace es una corrección un poco más rápida en la aguda y no mayor a 10.000 equivalentes por litro en 24 horas en la crónica. Recuerden que en la hiponatremia la corrección era de hasta 8 inicialmente, fue lo que consideramos hasta 8. Entonces, tenemos una hipernatremia aguda, que es un escenario muy infrecuente. El manejo inicial será con dextrosa en agua destilada al 5% a una razón de 6 cc por kilogramo por hora y monitorizando cada 2 horas el sodio. En este caso, sí se establece un target o una meta de sodio de 145.000 equivalentes. Y ahí ya detengo la infusión. Si no es aguda, puedo calcular el déficit de agua libre con esta fórmula y teniendo el valor de déficit libre, que es el que debo reponer, aplico la fórmula de Adrogué-Díaz para obtener el delta de sodio con 1 litro de solución y a partir de estos valores, con una regla de 3, calculo ya el delta o la variación que se obtendría reponiendo el agua total y ya de acuerdo a la meta, en 24 horas ajusto el aporte de líquidos. Otra manera práctica y que da valores muy aproximados a los del cálculo es usar 1.35 cc por kilogramo por hora de dextrosa 5% y monitorizar el sodio cada 6 a 12 horas para corregir máximo 10.000 equivalentes en 24 horas. También es importante, tuve un caso clínico la semana pasada, un paciente con antecedentes de depresión, trastorno afectivo bipolar y esquizofrenia, manejo con litio. Este paciente venía en manejo con litio, perdón, tenía trastorno afectivo bipolar, venía en manejo con litio, ya más de 10 años de duración. El paciente tuvo una fractura, una caída, empezó con delirium y no tuvo acceso al agua, por lo cual como no tuvo acceso al agua, el paciente, el litio le produjo una resistencia a la arginina vasopresina, lo que se conocía antes como una diabetes insípida nefrogénica. Eso lo produce el litio cuando se usa por mucho tiempo y con dosis de 2 veces al día. Entonces, el paciente cuando llegó nos consultaron porque tenía una hipernatremia importante y que no mejoraba y que no mejoraba. Cuando le quitaban la infusión no mejoraba, no mejoraba. Y vamos a ver que era por era por el litio. ¿Y por qué le dio la hipernatremia a este paciente? Porque el mecanismo de la sed es un mecanismo importante que muchas veces a estos pacientes les ayuda a mantenerse equilibrados. Este paciente crónicamente ya venía con esa resistencia a la arginina vasopresina, pero como él sentía sed, tomaba agua y con eso regulaba la hipernatremia que tenía. Entonces mantenía una hipernatremia leve probablemente. Pero como se fracturó, entró en delirio, no pudo entrar a agua, no pudo tomar agua y por eso entró en una hipernatremia, en una hipernatremia grave. Nos llamaron de la UCI pues
por eso, porque el paciente pues también en la fractura tuvo un trauma de tórax importante, entonces, bueno, pero hay que tenerlo en cuenta eso también, que nos tocó verlo en la UCI la semana pasada, por ejemplo. Otras consideraciones teniendo en cuenta la volemia son las siguientes. En el caso en el que el paciente ingrese hipovolémico y con compromiso hemodinámico, la reanimación inicial se realizará con salino normal hasta que los signos vitales se estabilicen. De lo contrario, ya si se debe iniciar destroza al 5%, o solución salina al 0.45% y aumentar el aporte de agua libre. En el caso de la euvolemia, es importante determinar la causa, pues por ejemplo, en diabetes insípida se manejará con desmopresina. Si es por medicamentos, se suspenden. Si hay pérdidas insensibles, se debe aportar agua libre, etc. En el caso de nuestro paciente, por ejemplo, tocó suspender el litio. Se pasó ácido valproico y el paciente, cuando ya tuvo tolerancia a la vía oral o no tenía una hipernatremia tan grave después, ya se dio buen manejo con agua libre. Esto es lo ideal, agua libre cuando se pueda, siempre que se pueda. Si es grave, toca es ya la solución salina al 0.45% o destroza. Finalmente, ya la hipervolemia generalmente es por iatrogenia. Si el paciente tiene buena función renal, yo puedo usar diuréticos para natriuresis, pero debo asegurarme de estar reponiendo adecuadamente el agua libre y en algunos casos se podrá requerir incluso hemodiálisis. Entonces, conclusiones van más dirigidas a que la hiponatremia, que fue el grueso de la charla, es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente. Diariamente nos enfrentamos a él, debemos conocerlo y manejarlo. Para ser infrecuente, el síndrome de desmilinización osmótica existe y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Esto se ve, digamos, como subestimado porque el diagnóstico es difícil. Hay que entender su comportamiento, entonces podemos acercarnos más al diagnóstico y entendemos con mayor claridad las recomendaciones actuales, que a pesar de ser controversiales, por el momento no contamos con evidencia pues suficiente como para modificarlas. Entonces, recordar que en los objetivos no se establece llevar el sodio a valores normales, puede haber consecuencias del manejo hídrico y que una inadecuada aproximación a la volemia puede llevar a manejos inapropiados y la ecografía tiene un potencial de convertirse en una herramienta muy útil para su valoración. Muchas gracias, eso era lo que les tenía. Intenté hacer como un enfoque bastante práctico para que pudieran tener como la parte del abordaje del paciente con trastorno del sodio